Buenas noches, doctor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es la biología forense. Los integrantes del grupo son Fanny Ruth Parepoma, Ana Ortega Mamani, Patricia Pilco y quien les habla, Maribel Huiza Coaquira. Bueno, empezaremos con el primer tema que vendría a ser la hematología forense. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña definición de lo que es la hematología forense, que nos dice que es el estudio de la morfología, serología y bioquímica de la sangre aplicada a la criminalística. Abarca tanto el aspecto de reconstructor como identificador en el área policial, penal y civil. En este último caso, en los que se refiere a afiliación y paternidad, propiamente dicho. El valor criminalístico. En este caso nos dice que es la sangre, es la evidencia más frecuente e importante encontradas en la investigación. Después de las huellas dactilares, se considera su aspecto reconstructor e identificador un hecho, en este caso, materia de estudio, ¿no? Lo que se busca de las manchas hemáticas debe hacerse en el escenario del crimen, revisando minuciosamente todas las superficies y los objetos que en él se encuentren, ¿verdad? Como en este caso podrían ser lo que son las manchas que se pueden hallar en la víctima, en el piso, en las paredes, sobre las alfombras o debajo de estas, en cortinas, armas, en todo lo que tenga que ver la escena del crimen, ¿no? También encontramos lo que son los aspectos reconstructores de la sangre, que estos tienen como finalidad la reconstrucción de la escena del crimen, materia de investigación, llevándose a cabo en el in situ, ¿no? Lo cual será de mucha importancia para que se haga una buena administración de la justicia. En este caso nos dice, en los aspectos encontramos tres tipos de aspectos. Lo que son, uno de los aspectos vendría a ser el color de las manchas de la sangre y los tipos de manchas, ¿no? En este caso, en el color de las manchas de la sangre, nos dicen que la mancha de la sangre fresca es de un color rojo intenso y de aspecto brillante. Este brillo desaparece bajo la acción de la luz solar, calor y diferentes condiciones atmosféricas, haciéndolas de aspecto algo así como un polvo, ¿no? Ya que por el tema del sol, muchas veces la sangre tiende a secarse, ¿no? Y efectivamente tiende a ser como una especie de polvillo. En el tipo de manchas, las manchas de sangre pueden presentarse en las siguientes formas. Eh, Pueden ser de gota, salpicadura, escurrimientos, charcos, ¿no? Contactos, ¿no? Pueden ser con simplemente huellitas, limpiamiento, que vendrían a ser la tentativa de limpiado o enjuague de un soporte, la impregmentación, que es cuando traspasas la textura del soporte, ¿no? Esos vendrían a ser los aspectos relacionados a las manchas, a los tipos de la reconstrucción de la sangre. Ahora, este tipo de aspectos tiene en tipos de manchas eh, cuatro clasificadores que vendrían a ser lo que es insumos que se usan para poder verificar si efectivamente es sangre humana. Y el peroxidas, los peróxidas vegetales, ¿no? Ahora, nos vamos a lo que es las pruebas de certeza. El siguiente compañera.
Prueba de certeza. En la prueba de la certeza nos dice que son los ensayos específicos que certifican la existencia de la sangre en las manchas investigadas, ¿no? Eh, para ello existen tres factores, tres factores. El método microscópico, en la cual va a consistir consiste en la observación de los elementos fijados en la sangre, tales como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, estas que podrían ser de naturaleza del origen de la mancha, ¿no? La antigüedad de la misma, el daño originado por el manipuleo, la putrefacción causada por la destrucción de los elementos figurativos, la desnaturalización inmediata y retenida de las capacidades combinantes con anticuerpos específicos, no como métodos indirectos, ¿no? Ahora, estos tienen tres tipos de sistemas, que son justamente lo que son la tipificación de las manchas de la sangre, que vamos a especificar lo que son el sistema de A o B, el sistema de MN y el sistema de RH. El sistema de AB, ¿qué pasó? El sistema de ABO nos dice que ese es el cual se manifiesta cuatro grupos sanguíneos, ¿no? El A, B, AB y O, ¿no? Ahí podemos tener en cuenta lo que son el A positivo, B negativo, ¿no? Ese tipo de grupos sanguíneos. En el sistema MN, en este grupo nos dice que se consideran tres combinaciones posibles, la MN, la M y la N, ¿no? Variables. Sistema RH nos dice que son los antígenos presentes en el sistema de A, C, E, que consisten en el factor RH. Según la combinación de sus tres alelos, serán positivos o negativos, ¿no? En este caso. Siguiente diapositiva, compañero. Siguiente diapositiva. Ya. En esta diapositiva tenemos lo que son los factores que pueden afectar los resultados del examen sanguíneo y la materia necesaria para el recojo de las manchas de sangre en el escenario de la investigación. En esta diapositiva nos vamos a dar cuenta que están los factores, los cuales son los más importantes en la escena de un crimen, ¿no? En este caso vendrían a ser la antigüedad de las manchas, un homicidio o de un asesinato. Tenemos que ver más o menos en qué momento se ha producido tal evento, ¿no? Entonces, la sangre, si bien es cierto, una vez que ocurre digamos, ¿no? El asesinato o el feminicidio, la escena de crimen, hay un tiempo en el cual la sangre se coagula, ¿no? Entonces, eso cuando se lleve al laboratorio se va a determinar más o menos el promedio de hora en el cual ha sucedido. Por eso hablamos del tema de lo que es la antigüedad de la mancha. La naturaleza del sustrato sobre el cual se encuentra, ¿no? Obviamente que si vamos a hablar de lo que es la antigüedad de la mancha, tenemos que hablar sobre la naturaleza de dónde viene esa mancha de sangre, porque también podemos hablar de que puede ser rastros de sangre de animal. Entonces, para no confundirlo, obviamente siempre tiene que llevar al laboratorio. Las condiciones en las que se estuvo expuesta. Claro, si hablamos de una escena de crimen que se realizó, por ejemplo, en la parte alta, obviamente, como hace tanto frío, la sangre va a demorar en descomponer, porque estamos hablando de una zona alta, ¿no? Con respecto a lo que son las materias necesarias para el recojo de las manchas de sangre en el escenario de la investigación, pues para ello se van a necesitar diferentes tipos de elementos, como son los tubos de ensayo de diferentes volúmenes, porque en ellos se va a hacer la recolección de la sangre, el bisturí, las pinzas de disección, el estileto y tijeras, las láminas portadoras, las láminas, los cubreojos, la lupa, la linterna, las placas, ¿no? Todos esos elementos van a estar dentro de lo que son las materias necesarias para poder hacer el recojo de las manchas. Ahora, pasamos a lo que es la siguiente diapositiva, compañera.
Siguiente diapositiva, compañera. A la espermatología forense. En la espermatología forense nos habla que dentro de esta línea existe un examen especial llamado espermatograma, que consiste en determinar cualitativa y cuantitativa los espermatozoides de las personas y que no esté contaminado y probado a las causas de esterilización en los casos de acusaciones por paternidad y violación. En, eh, en esta, en esta rama nos vamos a, nos vamos a, nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en lo que son el valor criminalístico y las manchas seminales, ¿no? En este caso nos dice en el valor criminalístico que el elemento fundamental es la identificación de esta secreción. Este es el hallazgo del espermatozoide, célula cuya característica es el humano, pues, ¿no? Sus características de este espermatozoide vendrían a ser lo que es la cabeza, el segmento intercalar y la cola. Ahora, en las manchas seminales nos dicen que son de 4 caracteres: el carácter macroscópico del esperma, la búsqueda de la mancha seminal, el aspecto de las manchas según el soporte y los problemas que se plantean las manchas de esperma criminalística. Ahora, en lo que es el carácter microscópico del espermatozoide, nos dicen que se reconocen las siguientes características. Obviamente que tiene que ser de un color y aspecto, tiene que tener un color y un aspecto, y obviamente el olor. Ahora, en la búsqueda de la mancha seminal, nos dicen que son más o menos de 3 tipos, que en este caso vendrían a ser las prendas de vestir de la víctima, eh, por ejemplo, en este caso, hisopos o líquidos de lavado vaginal, y el lugar de los hechos, lógicamente, ¿no? Porque en el lugar de los hechos es donde se va a recoger lo que es líquido seminal. Los aspectos de la mancha según el soporte. Nos dice que son 3, ¿no? Que se pueden producir sobre la piel, sobre las telas absorbentes o sobre telas no absorbentes, ¿no? En este caso se puede decir si es que el evento se ha producido una violación en un hotel o en una casa, pues probablemente pueda haber rastros de semen en las sábanas o en el mueble, ¿no? Entonces todo eso se pueden hacer la recolección mediante hisopos, ¿no? O sobre telas absorbentes. Problemas que plantea las manchas de esperma en criminalística. Bueno, básicamente son 4, ¿no? La naturaleza espermática, la especie animal, la cantidad de esperma y la identidad genética. En este caso, ¿por qué estamos hablando de 4? De la naturaleza espermática. La naturaleza espermática básicamente es de dónde proviene, ¿no? La esperma, de dónde proviene, si es de una persona o de un animal. En este caso, ¿por qué ponemos especie animal como otra característica? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la esperma animal puede ser confundida, entonces por ello es que se tiene que ir al laboratorio y se usan los elementos que se han mencionado hace un momento para hacer el recojo, ¿no? de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí vamos a tener lo que son los análisis de la mancha seminal y el examen espermatológico en centros existenciales, morgues y escenas de crimen. Uy, estoy bien chiquito. Ya. En este caso, en los análisis de las manchas seminales, existen 3, lo que son la prueba de orientación, prueba de certeza y la determinación de la especie a las que pertenece el esperma. En la prueba de orientación nos dice que es la acción de radiaciones ultravioletas, ¿no? A las manchas de semen presentadas en una fluorescencia directa, ¿no? Si es bien no específica, pues existen otros materiales que producen similar efecto. Constituye también un recurso útil para localizar manchas sospechosas. En este caso, en las pruebas de certeza, nos dicen que existen 2 métodos, el método microscópico y, bueno, y los métodos electroforéticos y métodos enzimáticos.
En los métodos microscópicos, obviamente que son los rastros de sangre que se van a pasar en una plaqueta y van a pasar al microscopio. Se va a evaluar el tipo de sangre y cómo se llama y el tiempo que ha estado expuesto. La determinación de la especie a la que pertenece el esperma. A las técnicas de colaboración arrojan diferentes aspectos a la colaboración, adquieren distintas partes de los espermatozoides animales y humanos. Es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿qué pasaría si el evento de una violación hacia una fémina o hacia un varón se produce en un ambiente abierto, ¿no? En este caso podría producirse. Entonces, por ese motivo es que se habla de lo que es la esperma animal y humana. Con respecto a lo que son los exámenes espermatológicos en centros asistenciales como son la morgue o escenas del crimen, nos dicen que hay 5 tipos de solicitud, en este caso que se pueden realizar por solicitud telefónica u oficio por autoridades policiales o judiciales, que sí lo pueden realizar. En este caso, cuando la concurrencia al lugar, por ejemplo, en los hospitales, morgues, escenas del delito, ¿no? Sí se podría. Indagación sobre el hecho, si es posible. El examen o inspección, si en el lugar de los hechos debe permanecer las manchas sospechosas, ¿no? Mediante fotografías o croquis. Y pues por último vendrían a hacer la formulación de los dictámenes periciales en los documentos que adjunta el solicitante, ¿no? Ahora, ello tiene, por ejemplo, tres variables, lo que son la unidad solicitante, en este caso vendría a ser la persona agraviada, ¿no? Nombre y apellido tiene que estar obviamente identificado. Y referencias sobre el caso que se iba a investigar. Claro, si yo voy a ir a un centro para poder que me tomen exámenes de pruebas de esperma, obviamente que tengo que llevar por lo menos un relato de lo que ha pasado, ¿no? Para que me puedan atender y dar un mejor análisis. Vamos por lo que es el espermatograma y el equipo de material laboratorio. El espermatograma nos dice, ¿qué es el espermatograma? El espermatograma básicamente es cuando existe un examen pericial llamado espermatograma, que consiste en determinar cualitativa y cuantitativa los espermatozoides en personas y está encaminado a probar las causas de esterilización en los casos de acusaciones de paternidad y violación. Ahora, ¿de qué manera se prueban? Se prueban de diferentes formas. En este caso sería el examen químico que tienen por finalidad determinar la viabilidad del espermatozoide. El equipo de material laboratorio, en este caso vendrían a ocuparse diferentes tipos de equipos. Como mencionamos en lo que era la hematología, que se necesitan también materiales, en este caso también se necesitan equipos. Y vendrían a ser por ejemplo, estuches de pinzas, tijeras, esparadrapos, tubos de prueba, láminas, cubre objetos, baguetas, ¿no? Y etcétera. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la neurología forense. Bueno, la foneurología forense es la ciencia que estudia la morfología y también la anatomía de las modificaciones del tejido epidérmico del organismo humano o también este podría ser animal, con fines de poder tener una identificación. Bueno, también se estudia no solamente, bueno, podría ser las escamas, en caso de animales podrían ser las escamas, los cuernos, las pezuñas, y en caso del ser humano investigan lo que es los cabellos, las uñas. Bueno, ahora con las uñas y las pezuñas. Bueno, en este punto, en la criminalística, se pueden estudiarse las huellas dejadas por las uñas sobre el cuerpo de la víctima. Esta investigación puede darse a través de una superficie blanda. Asimismo, se estudia la presencia de los restos biológicos.
del sarro unguial o subunguial, que pueden dar inicios importantes a poder dar similares a los obtenidos, ¿no? Como por el estudio del polvo. Bueno, acerca sobre el tema de toma de muestras, en este punto se tiene que realizar básicamente como primer lugar, lo más adecuado es poder recortar la uña o limpiándola con un instrumento que sea adecuado, como por ejemplo vendría a ser una torunda o si no también podría ser un bisturí, ¿no? Para poder tener así, llegar a más alcance y tener la toma de muestra. Bueno, con respecto al examen, en este punto se tiene que considerar acerca de la microscopía, que sea también fresco. Luego con estos reactivos se podrá observar elementos extraños, ¿no? Como restos de fibras, ya sea fibras vegetales o también podría ser las fibras animales. O también podría identificarse también, ¿no? Si son semillas, huevos de parásitos y entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre el pelo animal y el pelo humano. Bueno, como primer punto tenemos acerca del canal medular. En el pelo humano se tiene que la red de área granulosa y también las células medulares indivisibles, que da un indicio medular de pelos de vellos sin médula. Y en caso en el pelo animal, tiene a contener un aéreo más o menos voluminoso, tiene también células medulares aparentes, índice medular, y también tiene médula en, en escalones omniliformes en los pelos del velo. Y con respecto acerca de la sustancia cortical, en el pelo humano se tiene como forma un grueso manguito, pigmento en la granulación, y en el pelo animal, en este constituye un cilindro hueco bastante delgado y también un pigmento en granulaciones irregulares, siempre mayores que al hombre, ¿no? Y como tercer punto, como tercera diferencia, tenemos acerca de la cutícula. Con respecto a la cutícula, en el caso del pelo humano se tiene acerca de las escamas delgadas y eso también tienen pocos salientes y también estas son pequeñas y imbricadas. Y con el tema del pelo animal, estas son ya sea escamas gruesas, salientes y menos imbricadas. Ahora, una diferencia entre cómo se puede determinar el cabello, ¿no? ¿Cómo se puede identificar si es de varón o también vendría a ser de mujer? Bueno, con respecto en lo que es el pelo de mujer, este se puede identificar como, por ejemplo, que son, en caso de las mujeres, son las cromosomas sexuales. Estas aparecen como un par homológico de cromosomas X. En la interferia del núcleo, uno de los cromosomas X, se puede aparecer, ¿no? Más condensado. Y eso también adosa a la pared interna de la membrana nuclear y este puede ser teñido para que así esto para que este se pueda identificar, ¿no? Con una mayor visibilidad y se puede apreciar si es de mujer o es de varón. En el tema del varón se puede identificar el cabello como por ejemplo que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Del cromosoma Y tiene una gran afinidad para florecer con el clorhidrato de quinacrina y ese también es lo que hace, no ocurre con y esto no ocurre con el cromosoma X y es por eso que se puede realizar un fácil estudio, ¿no? Identificando todo lo mencionado. Ahora, como segundo punto tenemos acerca de las pericias de microbiología. En este punto básicamente consiste en lo que es acerca que la microbiología, estudia acerca de los microorganismos, ¿no? Ya sea como por ejemplo las bacterias, hongos, parásitos y protosos, que contaminan o alteran estos diversos sustratos, como por ejemplo los alimentos, las bebidas, el agua, el aire, el suelo y también los organismos. Esto tiene un aspecto básicamente relacionado con la criminalística, así para
con la investigación en sí, ¿no? De delitos que ponen en riesgo la salud humana, no solamente la salud humana, sino también la salud animal y también que pone en riesgo la salud del medio ambiente. Em, con respecto acerca de la microbiología de alimentos, en esto consiste que es la parte de la microbiología que trata de los procesos en lo que los microorganismos influyen en las características de los productos alimenticios, como por ejemplo del consumo humano o también del consumo animal. Microbiología de alimentos, por consiguiente, engloba todo lo que vendría a ser acerca de la ecología microbiana y también de la biotecnología para así poder tener la producción, ¿no? Acerca del valor criminalístico, esto consiste, bueno, nos da un aporte que este vendría a ser que la microbiología de los alimentos, este permite aislar y también permite poder identificar los microorganismos infectantes y también los contaminantes, ¿no? En los alimentos destinados para el consumo humano y también para el consumo animal. Uno de los exámenes que se puede realizar en un laboratorio con respecto a la microbiología de los alimentos y también la microbiología de forense, en el laboratorio se puede examinar acerca de la recepción de la solicitud o del oficio procedente de la mesa de partes, para así poder tener, ¿no? Así poder dar el inicio a la investigación en el laboratorio. También se puede dar acerca de la recepción de las muestras a analizarse de la sección de muestras. También como tercer punto tenemos acerca de la descripción de muestras. Y como cuarto punto tenemos acerca de los análisis macro microscópico en el que se puede observar a través de este microscopio acerca de los elementos visibles a simple vista o también podría ser con una lupa entereoscópica, ¿no? Como por ejemplo, en un microscopio se puede colocar ya sea los hongos, insectos, parásitos, protozoarios, etcétera, ¿no? Y como quinto punto tenemos acerca del examen microbiológico, que es el aislamiento y también la identificación. Se realizan en medios de cultivos y técnicas microbiológicas. Y como sexto punto tenemos acerca de la formulación del informe pericial. A continuación le doy el pase a mi compañera. Ya, muy bien. Vamos a pasar a ver entonces la entomología forense. Ese es el estudio morfológico y taxonómico de insectos que intervienen en la destrucción del cadáver. Ahora, la tarea más importante o más solicitada en general es la estimación del tiempo mínimo desde que se ha ocasionado o no la muerte del sujeto. Ahora, tras los diferentes avances que se han desarrollado muchas técnicas que permiten a los expertos en el campo eh, en el campo entomológico es proporcionar información vital en una investigación para poder así responder preguntas sobre el movimiento, almacenamiento o cómo se han llevado los restos después del fallecimiento, ya sea por un intervalo de inmersión, por decapitación, desmembramiento, identificando así el sitio específico del trauma o los artefactos post-mortem en el cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fauna cadavérica, está compuesta aproximadamente de unas 20 especies de insectos que se forman en 8 grupos en correspondencia en que los periodos ingresan en cada escena del cuerpo. El primer grupo es el grupo californiano, que se da desde el inicio, desde la muerte, que está representado por moscas grandes o moscas azules de la carne, que ponen los huevos inmediatamente después de la muerte sobre el cadáver fresco alrededor de los orificios naturales, ya sean los labios, narices o ángulos internos de los ojos. En el segundo grupo se encuentra el grupo sarcofagiano, que se da del primero a los 6 meses, que es atraído por el olor cadavérico de un tejido humano en descomposición y se compone igualmente de las moscas, de un color verde brillante con manchas blancas a los lados. Y en cuanto al tercer grupo, aparece de los 3 a 9 meses, que es el grupo dermestiano, que coloniza el cadáver en el momento del desprendimiento de los ácidos grasos volátiles.
Este ácido butírico de color fuerte procedente del enranciamiento de las grasas, donde estas moscas o estas larvas se alimentan de las grasas y devoran la grasa del cadáver. Después el siguiente grupo es el grupo corinetiano, que se da de los 10 meses en adelante. Se encuentran pequeñas moscas muy comunes que pueden aparecer en el queso, cuya larva se desplaza saltando. Este insecto acude en el momento de la fermentación de las materias proteicas, que sigue la fermentación butírica de las grasas. Y el siguiente grupo es el silfiano, que se da alrededor de los 2 años, que son dípteros de pequeña tallazón atraídos por las emanaciones amoniacales. Y el último grupo, que es el grupo acariano, que se da en un lapso de 2 a 3 años aproximadamente, donde sus componentes son pequeños ácaros cuya talla es inferior a 1 milímetro y se desarrollan en las últimas serosidades del cadáver y terminan secando el cadáver en general. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las pericias ecológicas, el peritaje ambiental es un procedimiento técnico-científico que permite identificar a través de la investigación y metodologías específicas qué tipo de afectación se ha producido tanto en la naturaleza y los componentes, tanto bióticos, ya sea la flora, la fauna, o abióticos, el suelo, el aire y el agua, como consecuencia de las actividades humanas ejecutadas de manera antitécnica a nivel ambiental. Ahora, esta es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas, ¿no? A un nivel compatible con la dignidad humana. Ahora, en cambio, el impacto del hombre sobre el ambiente ha incrementado notablemente y ha hecho que esto sea irreversible. Ha depredado tanto los bosques, desiertos, suelos, así como también los ríos, lagos, puertos y mares, sin pensar, obviamente, en el futuro. Las muestras ambientales de interés biológicos son diferentes, son variadas. En primer lugar tenemos el agua ya vean el agua potable, los ríos, río de mar y de relaves. En cuanto a los fluentes líquidos, son los domésticos, mineros, industriales. Los residuos sólidos tienen orgánicos, inorgánicos. En cuanto al suelo, agrícolas o forestales. En el aire, ya sea de ambiente cerrado, casas, hospitales, fábricas, etcétera. Y los especímenes como la flora y la fauna. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al recojo de evidencias, se ha tomado en cuenta los recursos hidrobiológicos, también de suelo y de aire. En cuanto a los recursos hidrobiológicos, es necesario que estas especies sean recogidas al azar y representativas del lugar del estudio. Las muestras deben ser enviadas no al laboratorio para su análisis respectivo, bajo una conservación adecuada, ya sea en cajas de Tecnofor o sobre barras de hielo, con el rotulado que muestra, no es necesario que indique el hábitat de la especie, el nombre común de la especie y los otros datos de interés. El paquete tiene que contener evidencias que ha tenido cada factura y es absolutamente necesario tener acceso a cada factura sin romper el sello de cada paquete para que se pueda cumplir con todas las disposiciones que estipulan los examinadores al recibir cualquier clase o tipo de evidencia con el sello y el empaquetado correcto. En cuanto al recurso del suelo, para tomar las muestras del suelo es necesario dividir el campo en lotes de distintas áreas homogéneas de acuerdo a diferentes circunstancias naturales, ya sea por relieve, vegetación, color, drenaje, erosión, rendimiento de diferentes manejas, ya sea por rotación, cultivo, tipo de labranza o fertilización. Luego se procede también a una muestra compuesta, del cual se forma un conjunto de varias submuestras, muestras parciales, por tanto, representa el promedio de las mismas. A mayor número de submuestras, más representativas son las muestras compuestas. Se debe conservar en un lugar fresco y enviar lo antes posible al laboratorio, con tal de que no exista algún tipo de daño en el momento de realizar su análisis. Y en cuanto a la contaminación del aire, el aire no constituye un medio apropiado para el desarrollo de la microflora, de ahí que presenta transitoriamente y variable dependiendo del lugar o el ambiente. El número de microorganismos está relacionado con la cantidad de partículas de polvo que se tienen suspendidos en el aire. Por ejemplo, son menos en el aire del campo que el de la ciudad, menos en la montaña que en las tierras bajas, y el aire en mitad del océano es casi libre de microorganismos. La presencia de hongo y de levadura es muy común y casi siempre superan a las bacterias, pasando el agua por cualquier mecanismo. Esto explica el por qué muchos de los microorganismos presentes en el aire forman parte de la propia flora del suelo. Le doy pase a mi compañera para que continúe. Bien,
Siguiente tema a tratar es las pericias de biología molecular ADN. Un concepto de la biología molecular de ADN nos dice que las pericias de biología molecular del ADN son análisis forenses o científicos que se centran en la identificación, análisis y comparación de muestras de ADN. Estas pericias se basan en el principio de cada individuo que tiene un ADN único, lo que permite su uso en una variedad de aplicaciones como la identificación de personas, la determinación de relaciones familiares, la resolución de los casos criminales y entre otros casos también. Entre las características tenemos la alta especialidad. El ADN de cada individuo es único, lo que permite identificar una identificación precisa. Como segunda característica es la sensibilidad. Las técnicas de biología molecular pueden detectar pequeñas cantidades de ADN incluso en muestras muy degradadas. El siguiente punto de característica es la reproducibilidad. Los resultados de las pericias de ADN pueden ser producidos consistentemente en diferentes laboratorios, como también el siguiente característica, el amplio rango de aplicaciones, que es que las pericias de ADN se utilizan en una variedad de campos, incluyendo la de medicina forense, la genética médica, la arqueología, como también entre otros. Esto también tiene tipos. Como primer tipo tenemos la identificación de individuos. Esto se utiliza para identificar a personas desconocidas, víctimas o personas desaparecidas, como por ejemplo la comparación de muestras de ADN encontradas en una escena de crimen con muestras de referencia de sospechosos o de familiares. Luego tenemos la prueba de paternidad o maternidad. Aquí se emplea para determinar relación biológica entre los padres e hijos, como por ejemplo, em, establecer la paternidad de un individuo mediante el análisis del ADN de un presunto padre y un hijo. Luego tenemos la investigación criminal. Aquí se utiliza para vincular sospechosos con evidencia física en una escena del crimen, como por ejemplo comparar el ADN encontrado en una muestra de sangre en una escena de crimen por el ADN de un sospechoso. Luego tenemos el estudio de poblaciones y evaluación. Aquí se utiliza para estudiar la variabilidad genética dentro de una población o especie para rastrear ancestros comunes. Por ejemplo, analizar el ADN en una mitocondrial para así reconstruir la historia evolutiva de una especie. Como por ejemplo, así en tratar en tema general, un ejemplo general del tema sería que el ADN sería la comparación de perfiles de ADN de una muestra de cabello encontrada en una escena de crimen con muestras de referencia de posibles sospechosos, así como utilizando la técnica como la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y el análisis del perfil del ADN y los expertos podrían determinar así si el ADN de la muestra de cabello coincide con el uno de los sospechosos, así lo que podría ayudar también a la identificación y la resolución del caso criminal. Ya. Como siguiente tema tenemos las pericias del análisis especiales. Si bien las pericias de análisis especiales implican el uso de técnicas avanzadas y especializadas para analizar evidencias en casos judiciales, investigaciones científicas, estudios forenses, y estas técnicas pueden ser necesarias cuando la evidencia presenta unas características únicas y requiera un análisis más profundo y detallado para extraer información relevante. Eso también tiene características. Si bien tenemos la especialización técnica, lo cual requiere el uso de técnicas especializadas que pueden no ser comunes en todos los laboratorios forenses. Luego está la alta sensibilidad. Son técnicas utilizadas en estas pericias altamente sensibles y pueden detectar trazas de evidencia en cantidades muy pequeñas. Luego está la resolución avanzada. Esto permite que la identificación y la caracterización de características especiales de la evidencia con un alto grado de detalle. Y la interpretación experta. Aquí la interpretación de los resultados de estas pericias a menudo requiere una experiencia y conocimientos especializados. Ya, tipos.
En sí tenemos una variedad de tipos, pero acá vamos a resaltar los más importantes. Tenemos la espectroscopía de masas. Aquí se utiliza para identificar y caracterizar compuestos químicos presentes en la evidencia mediante la medición de las masas de las moléculas. Siguiente tipo, que es la microscopía electrónica, lo cual permite observar la evidencia a nivel microscópico con una alta resolución, lo que facilita la identificación de características específicas. Luego está el análisis de isótopos. Aquí se utiliza para determinar la composición isotópica de elementos presentes en la evidencia, lo que puede proporcionar una información sobre su origen o procedencia. Luego está la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Aquí permite determinar la estructura molecular de compuestos químicos presentes en la evidencia. El análisis de ADN mitocondrial, aquí también se utiliza para estudiar variabilidad de genética en el ADN mitocondrial y se puede utilizar en casos donde el ADN nuclear no está disponible o no es suficiente. Como sexto punto tenemos la espectroscopía de infrarrojo cercano. Esto permite identificar y cuantificar la presencia de compuestos químicos en la evidencia mediante la observación de la luz infrarroja. Y el séptimo punto tenemos el análisis de imagen digital. Aquí más que todo se utiliza para analizar y procesar imágenes digitales de evidencia, lo que puede revelar detalles o características que no son visibles o a simple vista. Y bueno, ya para finalizar, tenemos la conclusión. Y nosotros como grupo llegamos a la conclusión que la biología forense es una disciplina crucial en la investigación criminal y la administración de justicia a través del análisis de evidencia biológica, como muestras de ADN, tejidos y fluidos corporales. Los biólogos forenses pueden proporcionar una información vital para así identificar víctimas, como también determinar la causa de la muerte y establecer la culpabilidad o la inocencia de ciertos sospechosos. Si bien esta disciplina utiliza una amplia gama de técnicas y tecnologías avanzadas para obtener resultados precisos y confiables que puedan ser utilizados en procedimientos legales, cabe recalcar que además de su aplicación en la investigación criminal, la biología forense también tiene aplicaciones en la identificación de restos humanos, en desastres y en la conservación de la biodiversidad. Ya para concluir esto, la biología forense desempeña un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y en la justicia, utilizando el conocimiento científico para resolver casos completos y proporcionar respuestas más que todo en el ámbito legal.